Hola chicos, en esta clase vamos a terminar de ver el teorema de Gauss. El teorema de Gauss se refiere a Johann Carl Friedrich Gauss, que fue un matemático importante desde la antigüedad por las numerosas aportaciones que ha hecho en la geometría, en los números, en la estadística, en la álgebra e incluso en la astronomía. Les había propuesto al principio de esta unidad que traten de mirar la película para conocer un poco más de la historia de este hombre. Hoy vamos a tratar de trabajar con el teorema de Gauss y aprenderlo a utilizar para el factoreo de expresiones polinómicas. Una de las expresiones polinómicas se puede escribir como factores considerando el aporte de la matemática que hizo Gauss, donde enunció que la raíz de un polinomio es el valor de x o del valor del número que verifica que el polinomio o el valor numérico del polinomio es cero, es decir, que lo anula. Y puede tener tantas raíces reales como el valor de su grado. Este sería un dato importante. Por ejemplo, nosotros tenemos el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos x menos 6 y vemos que al reemplazarlo al polinomio, al sacar el valor numérico, cuando x es igual a 3, al sustituir en el polinomio el número 3, el resultado de este polinomio, al efectuar las cuentas separando en término y teniendo en cuenta las reglas de la operatoria, es igual a 0. Entonces, se dice que el número 3 es la raíz del polinomio, porque justamente lo anula. Se llama raíz de un polinomio al valor que anula el polinomio, es decir, que lo transforma en 0 al reemplazarlo por este dato. Es decir, al sustituir el polinomio por el número en cuestión y hacer las cuentas, el resultado es 0. El grado del polinomio ya nos informa un dato importante, es decir, como el grado es 2, tendrá dos raíces, una es 3 y como vemos aquí es menos 2, porque al sustituir el menos 2 en el polinomio, otra vez vemos que la solución de hacer las cuentas separando en términos y haciendo los cálculos nos da 0. Entonces, menos 2 también será raíz del polinomio. Por lo que, cuando hemos encontrado las raíces, que en este caso, al ser un polinomio de grado 2, son dos raíces o dos valores que anulan a nuestra expresión, podemos escribirlo a este polinomio en forma factorizada. La manera de hacerlo es haciendo el factor de la primera raíz, como era 3 positivo, escribiéndola con el signo contrario, x menos 3. Y la otra raíz, como era negativa, la escribimos como x menos 2. Esto sucede porque al sustituir el menos 3, el más 3 en la cuenta de x menos 3, esta solución nos da 0 y 0 multiplicado por algo nos da 0, es decir, anula toda la expresión. Por otra parte, al sustituir el menos 2 en la expresión que tenemos, al resolverlo, menos 2 más 2 nos da 0, indistintamente del número que obtengamos en la otra. Entonces, el resultado también será 0. Es decir, que si yo reemplazaría una de las raíces en cualquier expresión, por ejemplo, reemplazo el 3 menos 3 por 3 más 2, aquí inmediatamente me da 0 y 0 multiplicado por el valor que salga la solución en la otra expresión ya nos da 0. Es por eso
que un polinomio se puede escribir como factores teniendo en cuenta sus raíces, escribiéndolas con el signo contrario. Ahora bien, tratemos de mirar esto en otro ejemplo. ¿Cómo se aplicaría el teorema de Gauss? Se puede hacer de dos maneras. Una, justamente, buscando el valor numérico y verificando las raíces, pero sería costoso, usaremos un método práctico para encontrar cuáles son los valores de estas raíces. El método consiste en identificar cuál es el coeficiente principal y cuál es el término independiente. A estos valores les llamaremos el término P y el término Q. Es decir, el valor de P será igual al término independiente, que en este caso es menos 6. Aquí vamos a poner término independiente. Y el valor de Q será el coeficiente principal. En este caso, el coeficiente principal es 1. El coeficiente principal, recuerden ustedes que era el número que acompañaba al grado a la expresión que tiene el mayor exponente. Y el término independiente era el número que no iba acompañado por ninguna variable. Ahora bien, una vez que hemos hecho el primer paso, que es identificar quién es P y quién es Q, lo que debemos hacer como segundo paso es encontrar los divisores de P y los divisores de Q. Los divisores de P en este caso sería 6 se puede dividir entre 1. El primer divisor es 1. Pero a 6 lo puedo dividir entre más 1 y también lo puedo dividir entre menos 1. Entonces, el primer divisor de 6 no solo es el 1 positivo, sino también el 1 negativo. Hasta el momento tiene dos divisores. Asimismo, el 6 también puede dividirse entre 2. Se puede dividir entre más 2 y también se puede dividir entre menos 2, haciendo las reglas pertinentes de signos. Del mismo modo, después de dividir entre 2, al 6 lo podemos dividir entre 3. El 3 tanto positivo como negativo. Para que en un último caso el 6 lo podamos dividir entre sí mismo, es decir, entre 6. Y entre 6 positivo y negativo. Cuando ya hemos encontrado los divisores de P, buscamos los divisores de Q. El 1 se puede dividir solamente entre 1, tanto 1 positivo como el 1 negativo. Ese sería el segundo paso en la aplicación del teorema de Gauss. En el tercer paso del teorema de Gauss, empezamos a buscar las posibles raíces. Para hacer esto, debemos encontrar todos los cocientes determinados por la división de los divisores de P divididos entre los divisores de Q. Es decir, debo dividir todos los valores de P contra todos los valores de divisores de Q. En este caso sería muy sencillo hacer la división. Tendría que dividir 1 dividido entre 1. 1 positivo dividido entre 1 positivo me da 1 positivo. O sea que mi primer resultado de la división es el 1 positivo. Ahora bien, si divido 1 positivo dividido
entre 1 negativo, más por menos es menos, entonces mi segunda posible raíz sería menos 1. Es decir, al hacer las 4 divisiones efectuadas, veremos que nos daría 1 dividido entre 1 igual a 1 con los dos signos, más y menos. Del mismo modo, tendría que hacer la segunda división. 2 dividido entre 1 sería 2. Como son positivos y negativos, las posibles raíces también serían positivas y negativas. Supongo que ya se habrán dado cuenta que al dividir todos los divisores de p contra 1 nos da exactamente las mismas posibles raíces, el 3 y el 6, positivas y negativas. Entonces, por ahora, tendríamos todos estos posibles valores que anularían nuestro polinomio. Es decir, si yo reemplazaría el 1 aquí, aquí y aquí, al efectuar las cuentas me darían 0. Por el momento, tenemos 8 expresiones, 4 positivas y 4 negativas, que podrían ser las posibles raíces de nuestro polinomio. Por lo que vamos a tratar de averiguar cuáles son las raíces, sabiendo, por supuesto, que este polinomio solo tiene 3 raíces posibles. De las 8 que hemos encontrado, solo 3 números nos anularían esta expresión. Entonces, ¿cómo procedemos? Aplicamos el teorema de Ruffini. El teorema de Ruffini, en nuestro cuarto paso, vamos a aplicar el teorema de Ruffini para encontrar esas posibles raíces. ¿En qué consiste? Copiamos, como ustedes sabían, vamos a correr la expresión, copiamos en nuestras dos barritas los coeficientes de nuestro polinomio. Vamos a recortar a nuestro polinomio y lo vamos a traer más abajo para que lo podamos ver. Entonces, el polinomio en cuestión es el polinomio enmarcado. Entonces, en este paso lo que voy a hacer es sacar el coeficiente principal 1. Luego anotar el coeficiente de la x al cuadrado, 4. Grado 3, grado 2, el grado 1 tiene coeficiente 1 y el término independiente tiene menos 6. ¿Cómo hago para encontrar cuál de estos valores serían las posibles raíces? Lo que debemos hacer es probar con estos elementos que hemos encontrado como posibles y tratar de que al probar las cuentas y el efectuar la división, el resultado del resto sea 0. Es decir, voy a probar, por ejemplo, con la posible raíz 1 positiva. Y voy a efectuar la división con Ruffini, bajo el primer término. 1 por 1, ese era el procedimiento, multiplicar. 1 por 1, 1, más por más, lo ubicamos donde corresponda. Resolvemos. 4 más 1 es 5, 5 por 1 es 5, más por más es más, lo ubicamos donde corresponda. Resolvemos. 5 más 1 es 6, 6 por 1 6, más por más es más. Como verán, al efectuar el menos 6 más 6 nos da 0. Por lo que quiere decir que el más 1 es una posible raíz, porque nos da el resto 0. Una de las 3 que debemos encontrar. Entonces, seguimos con nuestra operación.
aplicamos la división sucesiva para encontrar otra raíz. Como este es el cociente obtenido, puedo continuar ahí nomás y seguir resolviendo. Ya he probado con más 1. Ahora probaré con la otra posible raíz que era menos 1 para ver si el resto me da 0. Entonces, pruebo con menos 1. Bajamos el primer término, 1. 1 por menos 1 nos da menos 1. Resuelvo. 5 menos 1 me da 4. 4 por menos 1 me da menos 4. Como ven, aquí el resultado de nuestra división no es 0, es 2. Por lo que este valor menos 1 no es una posible raíz. Por lo que debo borrar mi trabajo y probar con otra de las posibles raíces encontradas. Habíamos encontrado también el más 2 y el menos 2. Podríamos probar con el más 2. Bajo el primer término. 1 por 2, 2, resuelvo. Más por más, resuelvo. Me queda 7. 7 por 2, 14. Como ven, más 14 más 6 tampoco me da 0. Por lo que estoy verificando que tampoco es una posible raíz el más 2. Entonces, voy a tratar de probar ahora con el menos 2. Bajo el primer término. 1 por menos 2, menos 2. Más 5 menos 2 me queda más 3. 3 por 2 es 6, más por menos es menos 6. Como verán, aquí más 6 menos 6 me da el resto 0. Entonces, al darme el resto 0, el menos 2 es una posible raíz encontrada, dado que nos da una división exacta. Ya hemos encontrado 2 raíces de las 3 que debíamos. Para terminar el ejercicio, lo que debemos hacer es continuar con nuestro rufini lo más que podamos y buscar esa otra posible raíz con el cociente obtenido anteriormente. Ahora bien, como ya he probado con más 1, menos 1, ya hemos probado con más 2 también, nos quedaría probar con 3 y 6, tanto positivo y negativo. Supongo que ustedes podrían darse cuenta en este momento cuál sería la posible raíz. Si bajo el 1, 1 multiplicado por qué número, tendría que ser para que me dé un resto 0. Obviamente, aquí tendría que tener como resultado el menos 3, números opuestos. No me queda otra que mi posible raíz en este momento sería entonces el menos 3. 1 por menos 3, para que la solución me dé un resto 0. Es decir, mi última posible raíz es el menos 3. Una vez que hemos obtenido estas 3 posibles raíces, el resultado del cociente vendría a ser nuestro coeficiente principal, nuevamente, del polinomio en cuestión. Es decir, que al polinomio Q yo lo voy a escribir como 1, que sería el coeficiente principal del polinomio factorizado, voy a escribir mi polinomio con las 3 raíces con el signo contrario. Si la raíz es más 1, entonces pondré x menos 1, porque al reemplazarlo me da 0 y al multiplicar por el valor me da cualquier dato 0. Si la raíz es menos 2, entonces escribiré en forma factorizada como más 2. Si me da menos 3, entonces lo escribiré como más 3. Por lo que
nuestro polinomio factoriado, q de x, quedará escrito de este modo. 1 por x menos 1 por x más 2 por x más 3. Ahora bien, si ustedes quieren verificar certeramente qué son raíces del polinomio dado, lo que deberíamos hacer para verificar justamente estas raíces es reemplazar, es decir, encontrar el valor numérico del polinomio q y comprobar certeramente que se anule este polinomio. Es decir, encontrar el valor q de 1 a la tercera más 4 por 1 al cuadrado más 1 menos 6. Y observar, al hacer las cuentas, el resultado obtenido. 1 a la tercera me da 1, más 4 por 1 es 4, más 1 menos 6. Los valores positivos se agrupan, me queda 6 menos 6. Como resultado, 0. Al ser el valor numérico del polinomio 0, comprobamos fehacientemente que tenemos la raíz en el punto 1. Positivo. Del mismo modo, podríamos encontrar el valor numérico de q de menos 2 y el valor numérico de q de menos 3, obteniendo así la verificación de nuestras raíces encontradas, que sería un proceso en este momento de más, porque al obtener el resto cero, como habíamos visto ya en el teorema de Ruffin en el caso de factorio anterior, ya verificamos que nos anula el polinomio. Para que ustedes continúen con la tarea, podríamos resolver el ejercicio que tenemos de ejemplo aquí, x al cuadrado más 3x menos 10. Es decir, volvemos con el mismo procedimiento. Encontramos el valor P, encontramos el valor Q y los divisores de P y los divisores de Q, para que luego podamos encontrar las posibles raíces haciendo las divisiones de los divisores de P contra los divisores de Q. El proceso sería el siguiente. El valor P es el término independiente, menos 10. El valor Q es el término del coeficiente principal, que estaría acompañando el grado de mayor exponente. Los divisores de P son 1, positivo y negativo, son 2, positivo y negativo, son 5, positivo y negativo, y es el 10, positivo y negativo. Nos resulta fácil en este ejemplo también determinar que el divisor de Q es el positivo y negativo. Como verán, las posibles raíces al efectuar todas las divisiones contra 1 nos vuelven a dar el 1, el 2, el 5 y el 10, porque al dividir entre 1 nos queda exactamente el mismo valor, positivos y negativos, como pueden observar. Una vez que hemos encontrado nuestras posibles raíces, aplicamos el teorema de Ruffini para encontrar cuál de estas, en este caso 8 raíces encontradas, son las que verifican o anulan el polinomio, teniendo en cuenta que el grado del polinomio nos está indicando que solo 2 números de los posibles encontrados serían las raíces. Entonces, el grado 2, el grado 3, el grado 1, perdón, y el grado 0. Empezamos a probar. Si yo pruebo con 1, 1 por 1, 1, me queda 4, 4 por 1, 4, no lo anula. Es decir, el 1 no es una raíz. Si pruebo con menos 1, bajo el 1, me queda menos 1, se hace 2, 2 por menos 1 es menos 2, tampoco se anula.
Entonces voy a probar con el número 2. Recuerden que aquí tenemos el menos 10. Voy a probar con el 2. Bajo el 1, 1 por 2, 2. Resuelvo, me da 2 más 3, 5. 5 por 2, 10. 10 positivo. Resuelvo y me da 0. Entonces, el 2 positivo es una posible raíz. Acabamos de encontrar una posible raíz en 2 positivo. Continuamos efectuando la división para buscar la última raíz. Creo que ya se han dado cuenta que nuestra última raíz sería el número menos 5, porque 1 por menos 5 es menos 5, al resolver nos da el resto 0. Es decir, tenemos el número menos 5 como posible raíz. Por lo que nuestro polinomio p de x, al escribirlo como factoreo, en forma factorizada, nos quedará con el coeficiente principal igual a 1, multiplicado por, si nos tenemos x más 2 como raíz, aquí escribiremos con el signo contrario, x menos 2. Y si tenemos la raíz x menos 5, entonces la posible raíz sería x más 5. Entonces, hemos factorizado nuestro polinomio p escribiéndolo como 1 por x menos 2 por x más 5. Ahí termina el ejercicio resuelto, cuando lo hemos escrito al polinomio dado en forma factorizada. Está en forma polinómica nuestro polinomio expresado y lo hemos escrito como factores. Por eso a esta le llamamos la forma factorizada del polinomio. Cualquier polinomio que nosotros podamos encontrar, podemos escribirlo como factores, en forma factorizada. Hemos visto anteriormente 6 casos de factoreo. Hoy estamos viendo el teorema de Gauss para expresar un polinomio en forma factorizada. Tienen para resolver los ejercicios que a continuación se detallan. El teorema de Gauss, la única característica que admite es que para poder aplicarlo, tengo que tener el término independiente y el coeficiente principal identificados. Miremos, por ejemplo, algunos de los ejercicios propuestos y resolvamos. Como verán, aquí tenemos el ejercicio D para trabajar. Resolvamos este. Lo vamos a sacar para poder trabajarlo un poco mejor. Al ejercicio D y encontrar las posibles raíces. Vamos a sacarlo en una página nueva. El ejercicio propone menos 2x a la séptima menos 3x al cuadrado más 3. Por lo que, primer paso, saco el valor P y saco el valor Q. En este caso, el valor P es el término independiente 3 y el valor Q es el número menos 2. Voy al segundo paso, sacar los divisores de P y sacar los divisores de Q. Los divisores de P serían el 1 positivo y negativo y el 3 positivo y negativo. Por esos números puedo dividir. Los divisores de Q serían el 1, porque siempre puedo dividir entre la unidad, positivo y negativo, y el 2, positivo y negativo. Ahora viene mi tercer paso, encontrar las posibles raíces P sobre Q de los divisores. Entonces, lo que debo hacer es dividir todos los valores de P contra todos los valores de Q. Veamos, 1 dividido entre 1 me queda de a 1, positivo y negativo. 1 dividido entre 2 me queda 1 dividido entre 2, un medio, también positivo y negativo. Hemos dividido el primer valor con los dos divisores de Q. Ahora bien, me toca
dividir el segundo valor con los dos divisores. Es decir, 3 dividido entre 1 me queda de a 3, positivo y negativo, y 3 dividido entre 2 me queda de 3 medios, positivo y negativo. Como verán, aquí también hemos encontrado 8 posibles raíces, tanto positivas como negativas. Más 1, más 1 medio, más 3 medio, y también menos 1, menos 1 medio, menos 3 medios. Son 8 posibles raíces, de las cuales solo este polinomio admite 7 raíces que pueden ser iguales o diferentes. Y es aquí donde entramos a mirar algo especial. En el caso anterior, hemos visto solo 2 posibles raíces y las dos eran diferentes. Una era positiva, más 2, y otra negativa, menos 5. En el ejemplo del principio también tenía 3 posibles raíces, todas distintas. Miremos ahora el ejercicio que estamos trabajando y veamos cuáles serían en este caso nuestras posibles raíces. Vamos al cuarto paso, vamos a trazar para hacer el teorema de Ruffini y vamos a tener que hacer la división sucesiva 7 veces. Empezamos con el polinomio en cuestión. Menos 2, grado 7, 0, grado 6, 0, grado 5, 0, grado 4, 0, grado 3, menos 3 de grado 2, 0, grado 1 y más 3 como término independiente. Voy a estirar mi barrita de la división para hacer Ruffini. Corremos un poquito nuestra hoja y empezamos a probar. Entonces, empiezo a probar por el número más pequeño, por el 1, positivo. Bajo el primer término, menos 2. Menos 2 por 1 me queda menos 2. Resuelvo, menos 2. Menos 2 por 1 me queda menos 2. Resuelvo, me queda menos 2. Menos 2 por 1, otra vez menos 2. Resuelvo, menos 2 por 1, menos 2. Resuelvo, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Resuelvo, me queda menos 5. Menos 5 por 1, me queda menos 5. Resuelvo, menos 5 por 1 me queda menos 5. Como verán, más 1 no es una posible raíz porque no me anula el polinomio. Por lo que voy a tener que borrar las cuentas hechas con la posible raíz propuesta y probar con otro valor. Al probar ya con más 1, me toca probar en este momento con menos 1 y volver a efectuar el procedimiento. Bajo el primer término. Menos 2 por menos 1, más 1. Resuelvo. 1 por 1, menos 1. Aquí es más 1 por la regla de signos. Aquí es menos 1 porque menos por más me da menos. Resuelvo. Menos 1 por menos 1, nuevamente me da más 1. Resuelvo 0 más 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Resolvemos, nos queda menos 1. 1 por 1, nos queda 1 positivo. Resolvemos, nos quedaría la cuenta en menos 2. 2 por 1, 2. Menos por menos, más. Y resolvemos. 2 por 1, 2. Más por menos, menos 2. Como verán, tampoco aquí se nos anula el polinomio, por lo que nuevamente tendré que probar las veces que tenga que hacerlo hasta encontrar la posible raíz. Nuevamente voy a trazar como se ha borrado mi barrita de división. Vuelvo a probar. Hemos probado con todos estos números. Tengo que probar con 1 medio, con 3 y con 3 medios. Voy a hacerlo con los números enteros primero. Probaré con el 3, positivo. Bajo el primer número.
Menos 2 por 3, 6. Menos por más, menos. Menos 6 por 3, 18. Más por menos, menos 18. Bajo el menos 18. 18 por menos 3 ya se eleva a 54. Y cada vez que yo multiplique por el 3, obviamente se va a ir haciendo más grande esta multiplicación, por lo que no me va a resolver. Entonces, lo que debo hacer nuevamente, como ya he probado con 3, probaré con menos 3 para ver si se soluciona y obtener algún resultado. 2 por 3 son 6, positivo. Me queda más 6. 6 por 3 son 18. Más por menos es menos. Me queda menos 18. Pero al efectuar el número por el 3, obviamente se va ampliando esta multiplicación. Y así sucesivamente. Entonces, estamos viendo que tampoco es el menos 3 nuestro factor que anula el polinomio. Por lo que ahora mismo vamos a probar con los términos fraccionarios que tenemos acá marcados. Es decir, voy a probar con el número 1/2 positivo primero. Bajaré el menos 2. Menos 2 por 1/2, si ustedes hacen la cuenta, menos 2 por 1/2, se simplifican los denominadores y me queda 1. Más por menos, menos. Me queda menos 1 a la primera multiplicación. Vamos a hacer un poquito más prolijo. Menos 1. Resuelvo. Me queda menos 1. 1 por 1/2, me queda 1/2 nuevamente. Si multiplico más por menos es menos, nos queda menos 1/2. Resuelvo. Menos 1/2 multiplicado por 1/2 me da menos 1/4. Resuelvo. Me queda menos 1/4. Y así sucesivamente, hasta que empiezo a hacer los productos que correspondan para encontrar las posibles raíces. En cada ejercicio propuesto, tendrán que probar hasta qué número o cuáles valores serían estos las raíces y verificar cuáles son raíces para que puedan encontrar justamente el valor numérico de cada polinomio. Es un ejercicio de ensayo y error, de borrar como acabamos de hacer y volver a empezar. Y tener en cuenta, sobre todo, las reglas de signo al efectuar las operaciones. En esta videoclase solo se les propone que practiquen el teorema de Gauss con todas las 8 actividades propuestas.